Vamos a ver entonces algunos conceptos de esta terminología, de este aspecto que se denomina contrato psicológico. Ustedes van a tener en la bibliografía algunos autores que se refieren a este tema y cada uno desde un enfoque diferente. Igual de todos modos capaz que le puedan encontrar alguna particularidad o alguna coincidencia o algún punto en común entre estos autores. Lo importante es que, bueno, tengan diferentes miradas para a partir de ahí inclinarse por la que les parezca más, si se quiere, clara, más completa, más accesible, más gráfica de lo que es este tema, ¿no es cierto?, del contrato psicológico. Barnard en 1973 dice que, bien sean de forma escrita o oral, comprenden las promesas hechas por una parte a cambio de una contrapartida o compensación recibida por la otra parte, constituyendo así una relación de intercambio. ¿Sí? Es decir, hay una retribución por una acción. Argyris en 1960 dice que las percepciones, así como las obligaciones implícitas en la relación laboral que tienen tanto la organización como el individuo por ser las partes integrantes de dicha relación y en el cual se llega a dichas percepciones a través de un proceso social que es lo que es denominado como contrato psicológico de trabajo, ¿sí? Es decir, hace referencia a las percepciones que tienen tanto la organización como el individuo en relación a ese vínculo laboral, ¿no es cierto? Y ahí en las percepciones tienden a ser subjetivas en algún punto porque, bueno, hay que ver cómo el individuo interpreta las demandas de la empresa y las condiciones que ofrece la empresa y si es que de repente satisfacen sus expectativas, ¿no es cierto? Shane, en 1965, también define el contrato psicológico como un cúmulo, es decir, un agregado de expectativas. En su caso, expectativas que no están especificadas en ninguna parte en forma escrita y que de forma continua afectan a la relación existente entre el individuo y los dirigentes de la organización a la que pertenece. Acá la clave, fíjense, es la palabra expectativas. Generalmente las expectativas no están escritas en ningún lado en relación a qué es lo que espera el empleado de su empleador o de la empresa y qué es lo que espera el empleador de sus empleados, ¿sí? A ver, pueden estar, si se quiere, graficadas de alguna manera o presentadas de alguna manera muy genérica, muy general en los valores de la empresa, en los objetivos que plantea la empresa a corto, mediano y largo plazo, en lo que la empresa considera que es importante en cuanto a en cuanto al desempeño de sus empleados, ¿sí? A ver, les cuento por ejemplo, eh, me tocó trabajar en una empresa de acá de Salta, de Capital, una empresa muy importante del parque industrial, en la que el empleador, el jefe, para decirlo de alguna manera, el dueño de la empresa, se manejaba con un modelo de liderazgo bastante, si se quiere, eh, bastante antiguo, para decirlo de una manera, ¿no es cierto? En donde él se encargaba de todo prácticamente, o tenía que tener algún tipo de participación en todas las decisiones, incluso en la contratación de sus empleados. Estoy hablando de una empresa grandísima, ¿no? Una empresa muy grande. Y, estaba en detalles tales como las entrevistas que se le hacían a los empleados. Él me pedía, por ejemplo, que al momento de hacer la selección, eh, trate de estar atento a determinados detalles, como por ejemplo la posibilidad de que el empleado tenga alguna afiliación a algún partido político o algún sindicato o alguna actividad proselitista, ¿no es cierto? Y él, en la entrevista de inducción, al momento de incorporar a un empleado, le transmitía una serie de reglas de conducta, ¿sí?
amén de lo que era el contrato de trabajo, o amén de lo que significaba, digamos, firmar un contrato de trabajo, aparte de eso, verbalmente él le transmitía una regla de conducta que tenían que ver con llegar temprano, más que llegar temprano, llegar 15 minutos antes del horario, ¿sí? Porque en el horario que comenzaba a trabajar ya tenían que estar en su máquina trabajando, es decir, si el horario comenzaba a las 8 de la mañana, él tenía que estar en la puerta marcando a las 8 menos cuarto, cuestión de hacer todo el trayecto hasta su máquina, y a las 8 en punto ya comenzar a trabajar. Los lunes, presentarse en el horario que correspondía, respetar el uniforme de la empresa, bebidas alcohólicas ninguna, no podían hablar de fútbol dentro del ámbito de la empresa, es decir, no podían hacerse bromas tampoco, no podía haber confianza entre los trabajadores, tanto de masculinos como femeninos, ¿sí? O entre los sexos. No tenía que haber un trato de mucha confianza, tiene que haber un trato de usted. Fíjense cómo había algunas cuestiones que en ese vínculo laboral se establecían como normas, ¿no es cierto? Por parte del empleado, obviamente cada empleado trae una serie de expectativas en relación a su participación dentro de esa empresa, ¿no es cierto? Algunas expectativas pueden estar alineadas con las expectativas de la empresa en sí, es decir, del gerente, de cada uno de sus representantes. Y es ahí en donde se establece una suerte de contrato psicológico en donde cada uno se compromete a hacer algo en determinada, con el propósito de obtener determinada retribución, ¿no es cierto? El empleador tiene determinadas expectativas en relación a su empleado, básicamente que trabaje, que brinde su mejor esfuerzo, que genere, qué sé yo, un valor agregado a la producción. Y el empleado, bueno, tiene sus expectativas en relación a su jefe, ¿no es cierto? Un trato respetuoso, un trato cordial, un trato justo, igualitario, una expectativa en relación a la empresa que lo haga crecer económicamente, qué sé yo, son cuestiones que va trayendo el empleado dependiendo de cada uno, ¿no es cierto? Morrison y Robinson conciben el contrato psicológico como un conjunto de creencias del individuo acerca de las obligaciones existentes en la relación entre el individuo y la organización de carácter recíproco y que se fundamentan en promesas percibidas por ambas partes, aunque no tienen por qué ser identificadas por las partes. Rousseau define el contrato psicológico como una serie de promesas que generan resultados futuros. Ojo que estas promesas pueden estar explicitadas verbalmente, es decir, puede ser que algún miembro de la gerencia o de los niveles gerenciales de la empresa haya expresado esa promesa o esa condición a viva voz, es decir, explícitamente, o bien sea algo que está, digamos, aceptado, si se quiere, culturalmente dentro de la empresa, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de los ascensos, supónganse. Un empleado puede venir con la expectativa de ascender y de crecer dentro de la empresa y lo primero que va a hacer es tratar de ver cómo es el asunto, es decir, cómo se maneja la empresa con respecto a eso. Hay algunos casos en donde, previo a lo que es la incorporación, el selector o el ámbito de recursos humanos, el área de recursos humanos, le explicita, ¿no es cierto?, a la persona, bueno, a ver, aquí la empresa favorece el desarrollo de las personas, de sus trabajadores, existe la posibilidad de ascender, de acceder a otros puestos de trabajo de mayor responsabilidad, y bueno, hay algunas condiciones para ascender, ¿cierto? Entonces, el empleado, al recibir esa noticia, bueno, ya se va de alguna manera mentalizando de que existe esa posibilidad, ¿no es cierto? Si bien no es una promesa, pero ya de alguna manera genera una expectativa, ¿no es cierto? Y si busca más información dentro de lo que son sus compañeros o dentro de lo que es la referencia de otros casualmente referentes dentro de la empresa, puede obtener algún dato más acerca de cómo es el proceso de selección para poder acceder a otro cargo superior, ¿no es cierto? Entonces se entera que de repente, bueno, tiene que ver con el rendimiento, la productividad, de repente algunas condiciones como la antigüedad, ¿sí?, que también generan expectativas, ¿no es cierto? Supónganse, en una empresa X, que existe como una especie de
de secreto a voces, me expresé mal, existe como una especie de, qué sé yo, de idea generalizada de que los más antiguos acceden a un cargo superior. Entonces, el empleado más antiguo va a estar a la expectativa de que cuando se genere una vacante va a ser él el que va a ascender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se viene haciendo así desde antes. ¿Sí? Entonces, hay como una cuestión implícita allí de que, bueno, a ver, yo ya tengo 10 años acá en este puesto, en esta área, se va a ir el jefe, lo más probable es que me elijan a mí. ¿Y qué pasaría si eso no pasa? ¿Qué pasaría si de repente el gerente decide no poner o no generar ese ascenso, sino traer a alguien de afuera y ponerlo ahí como jefe? Entonces ahí como que se incumple con ese contrato psicológico, ¿no es cierto? Fíjense cómo el contrato psicológico no necesariamente está escrito, tampoco es una cuestión formal, tampoco es una cuestión que ambas partes hayan acordado, ¿sí? Sino que muchas veces son cuestiones que cada uno va generando o expectativas personales de cada uno que en algunos casos pueden ser coincidentes o no. ¿Dónde está la clave? En que las expectativas tanto del individuo como las del empleador se acerquen, es decir, no exista incongruencia entre esas expectativas, porque de ahí va a funcionar el contrato psicológico. Ahora bien, si las expectativas de uno y las expectativas de otros están alejadas, o bien unas expectativas van en un sentido y las otras expectativas van en otro sentido, obviamente en algún punto ese contrato psicológico se va a romper. Si el empleado tiene la idea de que por ser el más antiguo, tiene que ascender, sus expectativas van por un lado. Si el empleador dice, no, el que va a ascender es el más capaz, el más capacitado o el más idóneo, las expectativas van por otro lado. Tal vez no valora tanto la antigüedad. Entonces va a decir, bueno, a ver, el que ascienda va a ser esta persona, fulano, que tiene más capacidad o que tiene más idoneidad. ¿Sí? Entonces ahí como que se va a generar esa ruptura o esa disonancia en ese contrato de trabajo. Eh, Me acuerdo yo, por ejemplo, de una empresa minera, donde también me tocó hacer un asesoramiento. Esta empresa, o el gerente, nos explicaba lo siguiente. Él se mostraba muy sorprendido de por qué los empleados estaban desmotivados, de por qué los empleados no querían trabajar, e incluso tenían bastantes protestas hacia los empleadores. Y él se mostraba sorprendido porque decía que había cumplido con todas las normas, con todos los aspectos del contrato de trabajo, es decir, les pagaba un sueldo acorde a su calificación, a su trabajo, a su desempeño, tenían obra social, tenían antigüedad, tenían transporte, a ver, tenían ART, tenían todo lo que tenían que tener conforme a la ley, conforme a la norma, tenían todo lo que tenían que tener. Y él consideraba que les pagaba bien, ¿sí? Conforme a lo que se establecía su convenio de trabajo. Pero se sorprendía porque la gente no le trabajaba, o le trabajaba a desgano, o incluso generaban protestas. Entonces nos preguntaba a ver qué es lo que está pasando. Y bueno, del relevamiento que hicimos con los empleadores, perdón, con los empleados mineros, calificados algunos, es decir, técnicos, profesionales, nos decían lo siguiente, que ellos veían que la empresa facturaba, y facturaba muchísimo, es decir, había enganchado un contrato con una minera, un contrato muy bueno, muy jugoso, y ellos veían que ingresaban plata, facturaban, una barbaridad, y que ellos veían que lo que les pagaban no estaba acorde a esa facturación, es decir, los empleados tenían la idea de que tenían que participar de las ganancias, fíjense ustedes, es decir, ellos consideraban que este, si la empresa ganaba mucho, ellos también tenían que ganar. Era como que esperaban que la empresa o el empleador les comparta su ganancia, ¿no es cierto? Como si fuera una cooperativa o como si fuera una sociedad. Entonces, amén de que el empleador les pagaba como corresponde, ellos querían participar de las ganancias. Eso nunca estuvo en el contrato. Es una expectativa que ellos se hicieron a medida que iban trabajando y a medida que vieron cómo ganaba la empresa. Y fíjense cómo se generaba una disonancia, ¿no es cierto? O una contradicción entre la expectativa del empleador y la expectativa del empleado.